Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones. Bienvenidos a una nueva transmisión de este programa llamado Enseñanzas Bíblicas. Doy gracias a Dios por esta bendición que me da de poder compartir con ustedes, aquellos que están ahí atentos a la transmisión. Doy gracias a Dios por estos medios que Él nos permite tener para poder comunicarnos, para poder compartir, para poder aprender más de la palabra de Dios. Es muy importante que como cristianos podamos siempre estar deseosos de poder aprender más de la palabra de Dios. Es algo tan importante para nosotros como cristianos el poder estudiar la palabra de Dios y no tan solamente leerla. Cuando digo estudiar, me refiero a reflexionar, a pensar, a, a profundizar en la palabra de Dios. Hay muchos planes de lectura por ahí de la escritura. Lea la Biblia en un año, que es muy bueno leer la Biblia, ¿cierto? Todos los días. Pero lo más importante es que si vamos a leer, que podamos estudiarla, que podamos reflexionar en ella, que podamos profundizar en la palabra de Dios. No tan solamente leerla para decir que hemos leído la palabra de Dios, decir que leímos la Biblia de tapa a tapa. Muchos pueden hacerlo. Gente que no conoce al Señor también lo hace. Gente no cristiana también lo hace. Gente atea también lo hace. Satanás también lo hace. Satanás conoce la escritura. ¿Ya? Él tentó a Jesucristo con la escritura. Podríamos decir con la escritura, con la Biblia en mano. Pero tergiversando el mensaje. ¿Ya? Manipulando la escritura. Torciendo la palabra de Dios. Entonces, no solamente necesitamos leer, sino que también necesitamos estudiarla, interpretar la escritura, profundizar en ella, porque es necesario, como cristianos, es necesario como pueblo de Dios que podamos ser hombres y mujeres preparados para poder presentar defensa de nuestra fe, presentar una defensa lógica, presentar un mensaje coherente, presentar una exposición de la palabra, una defensa de la palabra, donde podamos argumentar, podamos exponer la palabra de Dios de una forma eficaz, con autoridad, ¿ya? Con base sólida, con un argumento sólido, no solamente mencionando textos bíblicos, sino que podamos nosotros profundizar, reflexionar y hacer que las personas reflexionen, hacer que la gente reflexione acerca de la palabra de Dios. Si bien nosotros no somos los que convencemos, porque es el Espíritu Santo el que convence de pecado, pero cuando quienes a nosotros nos demanden de alguna razón, como dice la Escritura, que demanden razón de nuestra fe, nosotros lo podamos hacer de una manera eficaz, de una manera coherente, basado en la Escritura, con autoridad, ¿ya? No dudando, sino que confiando en lo que la palabra de Dios nos dice y siendo también buenos intérpretes de la palabra de Dios. Hoy en día es muy importante que nosotros podamos ser buenos intérpretes de la Escritura, que podamos dar una buena interpretación, ¿ya? Y que obviamente el Espíritu Santo va a hacer lo demás, pero es necesario que nosotros nos capacitemos cada día. Quizás estoy hablando, casi predicando, pero es necesario que lo hagamos. Y por eso doy gracias a Dios por este tiempo que Él nos da. Yo doy gracias personalmente a Dios porque me permite hacer esto, porque yo sé que muchos ven estos programas, si bien es tedioso estar una hora ahí escuchándome o escuchando a una persona, sobre todo a mí, pero es necesario que tengamos esta instancia en donde podamos reflexionar, tomar estos puntos importantes acerca de la palabra de Dios, abarcar estos puntos de lo que la teología nos enseña, que nos brinda, que nos capacita, que nos ofrece la teología sistemática para poder aprender más de la palabra de Dios. Si, si hay algo que nos caracteriza a nosotros los cristianos y debiese caracterizarnos siempre es la humildad. La humildad ante aquellos que conocen y saben más de la palabra de Dios que nosotros y nosotros podamos ser humildes en escuchar, en oír, en aprender y recibir de aquellos que saben de la palabra de Dios. Hay muchas personas que son muy capacitadas en lo que es la escritura. Y debemos nosotros procurar seguir el ejemplo de ellos, escucharlos, porque también a través de ellos viene palabra de Dios. A través de usted que enseña, a través de usted que comparte la escritura,
Dios está hablando también. Dios habla hoy, como hay una traducción que se llama así, Dios habla hoy, porque es verdad, Dios habla hoy, Dios habló ayer, hoy y mañana y lo seguirá haciendo. Y muchos nos están escuchando, muchos están escuchando este programa, muchos están escuchando ahora, muchos lo van a escuchar después. Lo importante es que la gente escuche el mensaje, que no nos quedemos callados, sino que compartamos lo que hemos aprendido. Y si tenemos la oportunidad de aprender más y aprender más y aprender más, si lo vamos a utilizar para engrandecer el nombre de Dios y para que la gente escuche a Dios, que cuando lo escuche usted, escuche a Cristo, cuando lo vea usted, vea a Cristo, es necesario tener ese tiempo, dedicar ese tiempo, apartar ese tiempo e invertir en el estudio de la palabra de Dios. Bueno, después de esta, esta introducción que he hecho, quiero invitarlo a que juntos podamos estudiar el día de hoy. Ya hemos realizado una serie de estudios, bueno, fueron como tres o cuatro creo que estudios que hablamos acerca de teología propia, que es el estudio o la área, la disciplina que se encarga de estudiar la persona de Dios. Ya hablamos acerca de su naturaleza, de su existencia, de sus atributos y de la Trinidad, que ocupamos dos programas para hablar acerca de la Trinidad. El día de hoy vamos a pasar a otra área, a otra disciplina que abarca la teología sistemática y es la cristología. Y creo que esto no tiene mayor explicación, porque es obvio, porque esta disciplina nos habla acerca de la persona de Jesucristo. Nos habla acerca de Jesús. Y este programa y el programa siguiente vamos a hablar de Jesucristo. Cuando hablamos acerca de la Trinidad, hablamos acerca de este aspecto muy importante de lo que es la naturaleza de Dios, esta naturaleza única, pero que en donde existen tres personas diferentes, una misma naturaleza, tres personas distintas, y hablamos acerca de Jesucristo. Mencionamos algunas tareas o obras de Jesucristo que obviamente comparte con el Padre y que son obras que solamente Dios puede hacerlas, ¿ya? Y la Escritura menciona a Jesucristo realizando esta obra y claramente identificando a Jesucristo también como Dios, ¿ya? Identificando a Jesucristo con esa naturaleza divina. Ahora, la diferencia de la pregunta, ¿existe Dios? Muy poca gente se ha cuestionado si Jesucristo existió, ¿ya? La pregunta es, ¿existió Dios? Y ya también lo mencionamos, fue el primer programa que hablamos acerca de en teología propia. Pero nadie se cuestiona o no es la mayoría o no es la pregunta importante que se hace la gente, sino que la pregunta es, ¿Dios existe? Más que ¿existió Jesucristo? Generalmente se acepta que Jesús verdaderamente fue un hombre que caminó sobre la tierra de Israel. Se habla mucho del Jesús histórico, ¿ya? Hay un catedrático, se le dice así, muy importante, una persona erudita, una persona muy eh, profesional en el tema, dedicado a este tema acerca del cristianismo, eh, eh, acerca de Jesucristo, que es Antonio Piñeiro, un español, ¿ya? Que ha escrito muchos libros, cómo entender el Nuevo Testamento, el cristianismo primitivo, el cristianismo derrotado. Bueno, él no es un cristiano, él no es cristiano protestante ni evangélico, pero él es un experto dedicado al estudio de la literatura nuevo testamentaria del primer siglo. Entonces es un erudito. Y él habla acerca del Jesús histórico. Él declara que Jesucristo existió. Para él no hay duda, porque los hechos históricos avalan la existencia de Jesús como un personaje histórico, ¿ya? Eso está comprobado, ¿ya? Sin embargo, lo que no se resalta o lo que no se acepta de lleno es que este personaje histórico, este Jesús histórico, sea lo que la Biblia dice que es el Hijo de Dios. Eso ya es otra cosa, pero ellos resaltan y confirman lo que es la existencia del Jesús histórico, ¿ya? Generalmente, como decíamos, generalmente se acepta que Jesús verdaderamente fue un hombre que caminó sobre la tierra de Israel hace más o menos 2000 años atrás.
El debate comienza cuando se analiza el tema de la identidad completa de Jesús. La mayoría de las religiones principales enseñan que Jesús fue un profeta o un buen maestro o un hombre devoto. El asunto es el siguiente. La Biblia nos dice que Jesús fue infinitamente más que un profeta, más que un buen maestro y más que un hombre devoto, un hombre piadoso. Muchos también reconocen a Jesucristo como un gran iluminado, como un hombre un gran maestro que alcanzó la iluminación, como, no sé, como Buda, que fue un gran maestro o un hombre que alcanzó eh, la iluminación. Entonces vemos que la pregunta aquí es quién fue Jesucristo, ¿ya? ¿Quién fue Jesús? Entonces, la respuesta, obviamente para nosotros los cristianos, está en la Escritura. Y ya, como lo estudiamos anteriormente en el programa pasado, hablamos acerca de la naturaleza divina de Jesucristo, ¿ya? Pero tenemos la contraparte de aquellos que niegan la naturaleza de Jesucristo, no la persona, no el hecho histórico de Jesucristo, no el que él haya sido un personaje real o ficticio. Generalmente para todos, perdón, Jesucristo sí existió. Ahora es lo que se dice acerca de él, lo que está en tela de juicio. Y para los no creyentes, claro, Jesucristo fue un gran profeta, un gran maestro, un gran iluminado, ¿ya? Pero no lo que la Biblia dice acerca de él, que es el Hijo de Dios y que es Dios mismo manifestado en forma humana. C.S. Lewis o Lewis, no sé cómo se pronuncia, ¿ya? En su libro, fue un escritor, en su libro Mero Cristianismo escribe lo siguiente. Aquí estoy tratando de impedir que alguien cometa la verdadera insensatez que a menudo se comete al decir de él, o sea, de Jesucristo. Estoy listo, muchos dicen, estoy listo para aceptar que a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Eso es lo único que no deberíamos decir. Un hombre que fue simplemente un hombre y que dijo las cosas que Jesús dijo no aplica a un gran maestro moral. O era un lunático o un hombre ambiguo, o el mismo demonio del infierno. Usted debe hacer su elección. Entonces aquí C.S. Lewis, que fue un gran apologista, ya un escritor, que es conocido también por ser autor de, de unos libros bestseller, Las Crónicas de Narnia, ya, él habla acerca de esta realidad para la gente que reconoce solamente a Jesucristo como un personaje histórico, como un gran maestro, como un gran mentor, pero no como la Escritura dice que él es, ¿ya? Que la Escritura nos enseña que él es Dios, posee una naturaleza divina, él es el Hijo de Dios. Ahora la gente cree esto como una realidad, el hecho de que Jesús solamente fue un hombre, fue un personaje histórico, pero no más allá de eso. Sin embargo, si nosotros hacemos caso a este razonamiento, ya nosotros podríamos decir que entonces las declaraciones de Jesucristo o la afirmación mismo de Jesucristo al confirmar ser el Hijo de Dios, entonces estaríamos ante la presencia de un lunático, como dice C.S. Lewis, ¿ya? Un lunático, porque solamente una persona que no está en su juicio, en su sano juicio, podría hacer tales declaraciones. Tales declaraciones como el yo soy, identificarse él mismo como el Dios del Antiguo Testamento, decir de sí mismo que Él es el camino, la verdad y la vida. Un gran maestro, un gran profeta no declararía tales cosas de sí mismo. Entonces, claro, la gente puede reconocer a Jesucristo como un gran maestro, un gran profeta, pero la gente no quiere reconocer a Jesucristo como Dios, no quiere reconocer a Jesucristo como Salvador, no quiere reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios.
Y ese es un gran error de la humanidad, es un gran error del mundo el no querer reconocer a Jesucristo. Y ese también es parte de nuestra labor. Esa era la labor de C.S. Lewis como apologista, el de poder dar a conocer a Jesucristo no como un personaje histórico, sino que como el Hijo de Dios, como lo que la Escritura dice, hacer como la Escritura nos enseña que Jesucristo enseñó acerca de sí mismo, o lo que dijo él mismo acerca de sí mismo, o lo que dice la Escritura de Jesucristo. De hecho, de eso se trata el mensaje, de eso se trata el Evangelio, de predicar a Cristo como el camino a la salvación, como el Salvador, como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido. De eso se trata la predicación del Evangelio. Entonces, la gente no está preparada o no quiere ver o no quiere aceptar la realidad de la naturaleza de Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, quien es Dios a la vez, quien es el Verbo hecho carne. Entonces la gente está confundida, la gente está engañada en su propio razonamiento, está engañada en su propia forma de analizar la historia, de analizar lo que otros dicen acerca de Jesucristo. Muchos tienen un concepto o una idea de Cristo basada en lo que otros dicen. Y no me estoy refiriendo a los cristianos, sino que me estoy refiriendo a aquellas personas que niegan ya la naturaleza divina de Jesucristo, que niegan la autoridad de las Escrituras. Hemos, lo mencionamos, o creo haberlo mencionado en algún momento, que muchos teólogos racionalistas del siglo XIX más o menos estudiaron la escritura quitando todo elemento sobrenatural, descartando la naturaleza de la escritura como inspiración divina. Y muchos hablan desde el punto de vista teológico, muchos presentan a Jesucristo como un personaje histórico y hablan del Jesús histórico, pero no hablan del Jesús bíblico, de lo que la escritura nos enseña, de la naturaleza divina. Y muchos hablan del Jesús histórico y presentan a Jesucristo desde el punto de vista histórico. ¿Y cuál es el punto de vista histórico? Un maestro más, un mentor más, un iluminado más, un hombre que alcanzó sabiduría y conocimiento de Dios, pero no más que eso. Entonces vemos que el concepto o la razón humana está engañada en su propio razonamiento. ¿Por qué? Porque no quiere reconocer a Jesucristo. Un gran maestro, un gran maestro pudo hacer lo que Jesucristo hizo. Un gran profeta haría lo que Jesucristo hizo. O un gran profeta declararía lo que Jesucristo dijo. Un gran maestro haría tales declaraciones como las que Jesucristo hizo. Este hombre fue y es el Hijo de Dios. O de lo contrario fue un loco o algo peor. Usted puede hacerlo callar, puede escupirlo y matarlo como a un demonio. O puede caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no seamos condescendientes con ninguna tontería acerca de que era un gran maestro humano. Él no ha dejado esa opción abierta para nosotros. Él no tuvo esa intención. Cuando Él hizo sus milagros, cuando Él habló, cuando Él enseñó, cuando Él declaró acerca de sí mismo quién era, cuando Él se refirió a sí mismo como el buen pastor, como el camino, la verdad y la vida, como el yo soy, como la luz del mundo. Él no lo hizo con la intención de darse a conocer como un gran maestro. Él quería dar a conocer su naturaleza o dar a entender o que la gente pudiera ver en él lo que realmente necesitaba. Porque la gente no necesitaba un gran maestro, la gente no necesitaba un gran profeta.
y no necesitaba un Mesías que lo librara del yugo del Imperio Romano. Cuando Jesucristo declaró de sí mismo quién era, cuando Él enseñó, cuando Él se manifestó aquí en la tierra, cuando Él se hizo carne, tomó forma humana, cuando el Verbo se hizo carne, Él lo hizo para dar a conocer que Él era el Hijo de Dios y que Él era el Salvador del mundo, que a través de Él nadie podría ir al Padre. Él era el camino, la verdad y la vida. No un maestro más, no un profeta más, no un iluminado más. Ese es el concepto errado que el mundo tiene acerca de Jesucristo. Entonces, creer en el concepto del Jesús histórico es para muchos la respuesta a un verdadero estudio racional de la Escritura. Aunque nosotros hemos visto que la razón y la fe van muy bien de la mano, si bien nosotros hacemos la salvedad o hacemos la distinción en que la razón está al servicio de la fe y no la fe al servicio de la razón, porque la razón nos permite poder explicar o poder hacer una defensa, una apología coherente, bien argumentada de lo que es nuestra fe, de una forma racional, intelectual. Sin embargo, estudiar la escritura desde el punto de vista o bajo la lupa de la racionalidad, de la razón, nos lleva a muchas veces a poder dudar acerca de lo que la escritura nos enseña y poder solamente estudiar la escritura como un libro más, aplicando la razón a ella. Y muchos de los elementos que nosotros estudiamos, muchos de lo que la doctrina bíblica nos enseña, son en base a la fe. Nosotros que nosotros debemos aceptar y declarar y creer en base a la fe. Por eso que la razón está al servicio de la fe, porque es lo que el final, la finalidad es poder explicar la fe. ¿Ya? Y no en este caso, como muchos creen que la razón lo debe explicar todo, no llegar a conclusiones racionales acerca de lo que la escritura dice, porque explicar la palabra de Dios a través de la razón va a limitar nuestro campo, va a limitar todo lo que la escritura nos enseña acerca de Dios, en este caso acerca de Jesucristo, de su naturaleza. Como vimos en el programa anterior, acerca de la Trinidad. Aceptar la Trinidad o explicar la Trinidad para nosotros es imposible. O sea que bajo la razón es imposible poder explicar claramente lo que es la Trinidad. Pero la Escritura nos dice que debemos creer. Y está dentro de la Escritura está explícitamente descrita la doctrina de la Trinidad. Debemos creerla. Ahora, la razón juega un papel muy fundamental para nosotros poder tratar de explicar coherentemente lo que es la Trinidad. ¿Ya? Tratar de poder explicar esta fe, esta doctrina de fe que nosotros creemos a través, basada en la palabra de Dios. Pero tratar de someter todo esto a la razón y tratar de darle una explicación es imposible. Por eso es que muchos llegan a la conclusión de que muchas de las cosas que la Escritura dice no son reales o que son mitos que adornan historias que nosotros conocemos acerca, en este caso, de Jesucristo. Entonces las historias de la sanidad, de las historias de los milagros, de los eventos sobrenaturales solamente son mitos o son adornos que acompañan el relato acerca de la vida de Jesucristo. Y por lo tanto solamente para algunos, para quienes no abrazan la fe cristiana, para aquellos que ven solamente la escritura como un libro más, solamente rescatan el hecho de que Jesús existió y hablan solamente de este Jesús histórico, porque es muy distinto el concepto que ellos tienen de la razón a la que nosotros tenemos también del concepto de la razón. Nosotros la vemos como una herramienta que nos sirve en cuanto ésta esté al servicio de la fe. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de Jesucristo? ¿Ya? ¿Fue un maestro más? ¿Fue un profeta más? ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Qué dice Jesucristo acerca de él y qué nos dice la Biblia? En primer lugar, veremos las palabras de Jesús en Juan capítulo 10, versículo 30. Dice, yo y el Padre uno somos. Y aquí Jesucristo está haciendo una declaración que nosotros podríamos a simple vista, no teniendo el contexto, podríamos decir, aquí está hablando de la comunión que él tiene con el Padre, sin tener mayor conocimiento acerca de la doctrina de la Trinidad, podríamos estar hablando acerca de una comunión, ¿ya? Que existe entre el Padre y Él, ¿ya? Una relación de armonía entre el Padre y Él. Pero al ver el contexto, al analizar el contexto histórico, o sea, el contexto de esta declaración,
al ver la reacción de quienes escucharon esta declaración, nosotros podemos ver que esa declaración conlleva mucho más que una simple relación entre él y el Padre. Eh, la reacción de los judíos, de los líderes religiosos que escucharon esta declaración fue la siguiente. Juan capítulo 10 versículo 33 dice, por buena obra no te apedreamos. O sea que al escuchar esto, cuando Jesús dice, yo y mi Padre uno somos, la reacción fue apedrearlo. O sea que querían apedrearlo, lapidarlo. O sea, no te apedreamos por buena obra. Ya por buena obra no te apedreamos. Aquí no estamos poniendo en cuestión, no estamos cuestionando tus buenas obras, ¿ya? Sino por la blasfemia que tú has dicho. Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. ¿Y cuál era la blasfemia? Porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea que aquí Juan 10, capítulo 10, versículo 33 nos da a entender que Jesucristo no quiso hablar solamente de una mera o de una simple relación, ¿cierto? Nos está hablando más allá de una relación existente entre él y el Padre, o una comunión, o una relación de armonía entre él y su Padre, sino que él aquí está declarando acerca de sí mismo esa conexión que hay entre él y el Padre, porque comparten una sola naturaleza. Lo que veíamos en el programa anterior acerca de la Trinidad, aquí comparten una misma naturaleza. Entonces vemos la reacción de los líderes religiosos de los judíos que querían apedrearlo por blasfemia, porque ellos le dicen a Jesucristo, tú siendo hombre te haces igual a Dios, te haces Dios. Entonces Jesucristo estaba dando a entender que él compartía esa misma naturaleza con su Padre. En pocas palabras está diciendo yo soy Dios. Yo y el Padre uno somos. Pero no está hablando de un solo espíritu, ya que están en un solo espíritu, en comunión, en armonía, sino que está diciendo yo y mi Padre uno somos. Podríamos agregarle ahí en naturaleza. Entonces, la escritura nos enseña que Jesucristo dio estas declaraciones. El calibre de estas declaraciones son potentes. Y lo vemos también por la reacción de los líderes religiosos, por la reacción de los judíos. Era una declaración que les cayó allí como una bomba atómica, ¿ya? Fue de una potencia esta declaración de Jesucristo. Entonces, si Jesucristo fue un gran maestro, ¿ya? Y si este maestro consciente de dónde estaba parado, que era el pueblo de Israel, estaba parado en Jerusalén, si este fue un gran profeta y consciente de la historia profética del pueblo de Israel, él no haría estas declaraciones. No haría estas declaraciones porque correría el riesgo de lo que, de lo que pasó aquí. Que los líderes religiosos, ellos querían apedrearlo, que lo estaban acusando de blasfemia, que no podían concebir tal declaración acerca de este hombre, que se decía ser igual a Dios, que se decía ser Dios. Entonces, podemos ver que Jesucristo, al dar tal declaraciones, era más que un hombre, más que un maestro, más que un iluminado, más que un rabino. Ya le está dando a entender cuál era su naturaleza. La escritura nos habla acerca de esto. Entonces, eh, ver aquí solamente, tratar de separar estos relatos que la escritura nos enseña, separar esto y presentar a Jesucristo como un hombre solamente, como un personaje histórico dentro de la historia en la humanidad. Es imposible separar todos estos relatos porque estos relatos son potentes, estos relatos son importantes, son de suma importancia en cuanto a la persona de Jesucristo, ¿ya? Entonces, los judíos entendían la declaración de Jesús como afirmación de ser Dios, ellos la entendieron y por eso fue su reacción. Jesús nunca corrige a los judíos diciéndoles, yo no me hago Dios. Jesucristo cuando él declara esto, él no lo niega, ¿ya? Él no lo niega.
Eso indica que Jesús verdaderamente estaba diciendo que era Dios, al declarar yo y el Padre uno somos. Entonces él no lo niega, él no les dice, no, no lo digan, yo no dije eso. Jesucristo no es como esas personas que dicen algo y después dicen, no, yo no dije eso. Jesucristo, él no negaba lo que él declaraba o lo que otros también declaraban acerca de él. Él no lo negaba. Juan 8, capítulo 8, versículo 58 es otro ejemplo de esto. Jesús proclamó, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y aquí hay dos declaraciones también. Antes que Abraham fuese, está hablando de, ya, está hablando de antes del padre de la fe, el patriarca de la nación de Israel, antes de él. Ya, está hablando de antes de él y además se está identificando con yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús anunciando tomaron entonces, cuando él declara esto, los demás tomaron piedras para arrojárselas. Capítulo 8, versículo 59 de Juan. Entonces, esta reacción de los judíos era evidente porque Jesucristo estaba diciendo que él, antes que existiese Abraham, ya él existía. Él estaba hablando de su preexistencia, antes de su encarnación, él ya era, como dice Juan 1.1, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo era antes que Abraham. Estaba en el principio con el Padre. Y él y el Padre eran uno solo. Entonces la reacción era obvia de los judíos. Era obvia. Además, como ellos no reconocieron a Jesucristo y muchos también se negaban en creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, esta reacción era obvia. Que ellos tomaron piedras y quisieran lapidar ahí mismo a Jesucristo. Jesús anunciando su identidad como yo soy es una aplicación directa del nombre del Antiguo Testamento para Dios. Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando Jehová se presenta, ya cuando Dios se presenta ante Moisés con el nombre del yo soy el que soy. Y ese nombre para nosotros fue traducido como Jehová muchos años después, ya que es un término que realmente no aplica realmente a la traducción del nombre de Dios o la pronunciación del nombre de Dios. Eh, Jesucristo está dándose a conocer como ese Dios del Antiguo Testamento, el eternamente existente en sí mismo, el yo soy. Entonces, antes que Abraham fuese, yo soy. Nuevamente, ¿por qué los judíos querían apedrear a Jesucristo? Si él no había dicho algo que ellos creían era blasfemo correctamente, una afirmación de ser Dios. Entonces, si no hubiese sido blasfemia aquello, entonces los judíos no lo hubiesen apedreado, ¿cierto? Pero aquí concretamente Jesucristo está diciendo yo soy. O sea, yo soy el Dios del Antiguo Testamento, yo soy el Dios de sus padres. Y antes que Abraham fuese, antes que su padre, el padre de la fe, antes que sus padres existiesen, antes que los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, antes de ellos yo ya existía, yo soy. Yo ya existía, yo ya era el eternamente existente por sí solo, por sí mismo. Entonces, no podemos aislar estas declaraciones de la persona de Jesucristo. No podemos decir que existe un Jesús histórico, que existió solamente. Porque el Jesús histórico, el concepto del Jesús histórico es que Jesús existió y nada más, que fue un profeta más, un hombre más, pero si Jesucristo hubiese sido un hombre más, un profeta más, un maestro más, no hubiese marcado la diferencia, no hubiese marcado la historia en un antes y un después. No podemos aislar estas declaraciones tan potentes acerca de Jesucristo, acerca de su misma naturaleza, de de quién Él era realmente. No podemos descartar esto. No podemos ser como los teólogos racionalistas que descartaron todo elemento sobrenatural de la Escritura y estudiaron la Escritura o aplicaron métodos de estudio eh, intelectual, racionalista a la Escritura. ¿Qué es lo que pasó?
cuando ellos estudiaron la escritura de esa forma, los teólogos racionalistas, la alta crítica, como se denominó posteriormente? ¿Cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron ellos? Es que eliminaron todo elemento sobrenatural. Su fe fue eclipsada por la razón. Y si la razón no pudo explicar, no puede explicar, o si lo que la escritura dice no es concebible con lo que la razón del ser humano puede explicar, entonces no existe, entonces no es verdad. No podemos nosotros quitar todo o aislar todas estas declaraciones acerca de Jesucristo, todos estos elementos que nosotros encontramos en la palabra de Dios, porque esto nos da la base para, para nosotros creer, esto nos da la base. Dieron las bases para poder fundamentar lo que fue la doctrina de la Trinidad, de la naturaleza de Dios, de la naturaleza de Jesucristo, del Espíritu Santo. Entonces, eliminar todos estos elementos es negar la fe, eliminar todos estos elementos que la escritura nos presenta para poder así concebir un concepto del Jesús histórico o armonizar, como muchos dicen, la fe con la razón, es totalmente un error, totalmente un error. Entonces, la escritura nos da estas declaraciones y nos presenta en cuanto a Jesucristo su naturaleza. Y en base a aquello nosotros podemos razonar, en base a aquello nosotros podemos hacer una defensa, en base a aquello nosotros podemos argumentar, podemos razonar, podemos exponer, podemos detallar, podemos explayarnos en base a lo que la Escritura nos dice. Y la Escritura nos dice que Jesús fue mucho más que un maestro, mucho más que un profeta, mucho más que un hombre. Juan capítulo 1, versículo 1 dice que Él era el verbo de Dios, Él era la palabra de Dios, Él es la revelación de Dios. Juan 1.14 después nos dice que aquel verbo, aquella palabra, aquella revelación de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. O sea, si estamos hablando de un Jesús histórico, aquí Juan está redactando, cuando él escribe su evangelio, él está haciendo un relato, está escribiendo un relato acerca de un evento histórico. Y el verbo se hizo carne y vimos su gloria, él dice, vimos su gloria. Vimos los milagros, aquí los evangelios, si nosotros quisiéramos hablar, ya, si quisiéramos ser condescendientes con las personas que dicen ser racionalistas, intelectuales y que analizan los hechos históricos, los evangelios son relatos históricos acerca de Jesucristo. El libro de Hechos es un libro histórico que nos plantea la historia de los orígenes de la iglesia. Entonces, si analizamos los evangelios desde el punto de vista histórico, aquí los escritores son testigos. Juan fue testigo del ministerio de Jesucristo y él nos está dando un relato histórico acerca de quién fue Jesucristo y de lo que vieron acerca de Jesucristo. Entonces, aislar todas estas declaraciones, aislar todos estos eventos de la persona de Jesucristo es un error. No podemos hablar de un Jesús histórico y hablar de un Jesús mítico. ¿Ya? Si separamos al Jesús histórico de lo que dice la Biblia, entonces estamos hablando que la Biblia es un cuento de hadas, un cuento de mitos, leyendas, tradiciones acerca de Jesucristo, historias que adornan solamente la vida de Jesucristo. Estaríamos hablando del Jesús místico y el Jesús histórico. Pero no es así. ¿Jesús fue un personaje histórico? Sí, fue un personaje histórico. ¿Podemos hablar de Jesús histórico? Sí, pero bajo el concepto de que este Jesús que estuvo presente en la historia, se hizo presente en la historia y habitó entre nosotros, se hizo carne, este es el Hijo de Dios. Ese Jesús histórico es el Hijo de Dios. Y en él estaba la naturaleza de Dios, porque él era Dios. Él es Dios. Tomás, el discípulo de Jesús, dijo, Señor mío y Dios mío. Declaraciones de estos hombres acerca de Jesucristo. Señor mío, Dios mío. Juan capítulo 20, 28. Jesús no lo corrigió. Él no dijo, no me digas eso.
De hecho, corrigió a algunos cuando le dijeron, Señor, bueno. Y él dice, no, no me digas bueno, solamente Dios es bueno. Entonces, en eso hizo una corrección, pero en cuanto a su naturaleza, él no lo corrigió. Él no dijo, no, no me digan Dios. No, no es lo que yo dije, sino que él no corrigió aquello. Porque él era Dios y él no iba a mentir acerca de su naturaleza. El apóstol Pablo lo describe como nuestro gran Dios y Salvador. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en Tito 2:13. El apóstol Pedro dice lo mismo, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. También Dios el Padre es testigo de la completa identidad de Jesús, pero acerca del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Las profecías de Cristo, las profecías que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, anuncian su naturaleza divina, hablan de su deidad, hablan de la naturaleza divina de Jesucristo. Dice Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y él principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Profecía acerca de Jesucristo, acerca del Mesías. Padre eterno, Dios fuerte. Entonces, la escritura es claro en hablar acerca de esta naturaleza divina de Jesucristo. Entonces, vemos que no podemos hablar de un Jesús histórico, no podemos presentar el Evangelio desde el punto de vista, o no podemos hablar de la palabra de Dios como un libro más y presentar a Jesucristo como un hombre más, como un iluminado más, como un maestro más. Como les decía, la predicación de los apóstoles, la predicación de la iglesia primitiva era Jesucristo el Hijo de Dios, como el Salvador, como el único. Hoy en día, el raciocinio humano, el mundo intelectual, ahora el mundo pensante, ¿ya? Que razona y que llega a las conclusiones mediante la razón, ellos dicen que Jesús también es parte de la inmensidad de grandes iluminados, de grandes personajes dentro de la historia, que forma parte que es uno más de los que se levantaron, es un movimiento más. Pero como decía anteriormente, este simple maestro entonces, ¿cuál fue el secreto de entonces de este simple maestro, de este gran profeta o este gran iluminado? Que marcó la diferencia en la historia, que marcó un antes y un después de la historia y que sigue impactando la vida de muchas personas, que muchos han vivido experiencias personales con este Jesús histórico, con este Jesús que vivió y que quizás murió también, como dice el concepto del Jesús histórico, como un hombre más que pasó por la historia. Entonces, claramente el concepto del Jesús histórico, claramente el concepto de la razón humana es distinto al concepto que nosotros tenemos acerca de Jesucristo a través de su palabra y que obviamente la razón nos juega un papel fundamental en cuanto a razonar lo que es nuestra fe, en base a lo que la Escritura dice y no lo que la razón llega a concluir acerca de lo que la Escritura dice. Me- Quizás no me explico bien, pero lo mencionamos, la razón está al servicio de la fe y no la fe al servicio de la razón. La razón al servicio de la fe nos ayuda bastante, amplía nuestro campo para poder interpretar, para poder exponer, para poder hablar de la palabra de Dios. Pero la fe al servicio de la razón limita mucho nuestro campo y, y nos limita bastante y nos lleva a cometer errores y nos lleva a negar la fe y nos lleva a llegar y nos lleva a conclusiones totalmente contrarias a lo que la escritura nos quiere enseñar.
De manera que como C.S. Lewis sostuvo creer en Jesús como sostuvo que creer en Jesús como un buen maestro no es una opción, claro clara e innegablemente Jesús afirmaba ser Dios. Él afirmaba Jesucristo que él era Jesucristo le afirmaba con sus declaraciones que él era Dios. Entonces, el creer que Jesucristo no es Dios es un error. No es una opción. La Escritura no nos presenta eso como una opción, sino que todo lo contrario, la Biblia nos dice que Jesucristo es Dios y nos da nos da como lugar a la duda, nos da lugar a que nosotros pensemos totalmente lo contrario. Nos da lugar la Escritura a decir que Jesucristo era un gran maestro, sino que es clara en decir que Jesucristo era Dios. Si Él no es Dios, entonces es un mentiroso y por tanto no es un profeta, un buen maestro o un hombre devoto. Al intentar explicar las palabras de Jesús, los eruditos modernos declaran que que el verdadero Jesús histórico no dijo muchas de las cosas que la Biblia le atribuye. Entonces los eruditos de hoy en día, los pensadores de hoy en día, como les mencionaba, no sé si lo mencioné, ya no lo recuerdo, pero Antonio Piñeiro, un catedrático, un hombre experto dedicado al estudio del cristianismo, del origen del cristianismo, de la persona de Jesucristo, él considera a Jesucristo, habla del Jesús histórico, pero él niega lo que realmente se dice de él en la Escritura. Él considera a Jesús como un maestro quizás, como un hombre influyente, pero no declara que él es lo que la Escritura dice que Jesucristo es. Entonces él considera la escritura como un libro que está lleno de tradición, de mitología, de adornos acerca de la persona de Jesucristo, con historias magníficas que sus seguidores ya describieron acerca de Jesucristo, pero que realmente no significa o que no realmente no reflejan la verdad acerca de Jesucristo. ¿Ya? De hecho, tiene muchos estudios, tiene muchos videos o seminarios, ya que nosotros podemos encontrar ahí en internet acerca el verdadero rostro de Jesucristo, la verdadera enseñanza de Jesucristo o la verdadera identidad de Jesucristo. Entonces muchos hablan acerca de Jesucristo como un hombre más, ¿ya? Pero no como lo que la Escritura dice acerca de él. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para debatir con la palabra de Dios referente a lo que dijo o no dijo Jesús? ¿Cómo puede un erudito entonces, que dista de Jesús 2000 años, que hay una cantidad de 2000 años de diferencia, como un erudito según hoy en día, ya cómo esta persona puede decir o tener una mejor percepción o un concepto claro acerca de lo que Jesús era o lo que Jesús no era? No podemos decir que hoy en día una persona tiene un claro concepto acerca de Jesús y que ella pueda hablar y que esa persona pueda hablar con propiedad hablar acerca del Jesús histórico y de presentar a Jesús de una forma. Este es el Jesús histórico. Como les decía, que este catedrático Antonio Piñeiro habla mucho acerca de la verdadera identidad de Jesús, quién era Jesús, cuáles fueron sus enseñanzas, la verdadera identidad, el verdadero rostro de Jesús. Muchos hablan de este Jesús histórico, lo plantean y lo presentan como una persona ya con ciertas características. Y lo describen de tal forma como si lo estuvieran viendo en un al frente de ellos, como si se hubiese, como si el mismo Jesucristo lo hubiese dicho eh, cosas acerca de sí mismo, ¿ya? Entonces entregan un perfil tan detallado como si lo conociesen profundamente, ¿ya? Sin embargo, sin embargo, todos estos historiadores, todos estos críticos, todos estos estudiosos y obviamente profesionales dedicados al estudio de esta temática, ignoran lo que la misma escritura dice, los mismos testigos oculares describen acerca de Jesucristo.
¿ya? Difieren de lo que del testimonio de aquellos que vivieron, de aquellos que sirvieron y que fueron enseñados por Jesucristo mismo. Juan capítulo 14, 26. Entonces, eh, tomando el ejemplo que mencionaba anteriormente, si nosotros tomásemos los evangelios, el libro de los Hechos, como testimonios históricos acerca de Jesucristo, ahí tenemos el testimonio más fiel acerca de los mismos discípulos de Jesucristo, de Juan, de Mateo. También tenemos el tratado de Lucas, que él investigó diligentemente, él se dedicó a recabar la información. Hizo la tarea de un historiador, ¿ya? eh, Marcos también escribió. Entonces vemos que si lo tomáramos desde un punto de vista histórico, estos son documentos que nos hablan acerca de la historia alrededor acerca de Cristo, de las enseñanzas de Cristo, de las declaraciones de Cristo, y ahí tenemos un testimonio cercano a la fuente principal, cercano a la fuente original, a Jesucristo mismo, el personaje principal. Entonces tenemos el registro histórico, pero los eruditos de hoy en día prefieren negar aquello para presentar a un Jesús histórico alejado de todo esto que lo que la Biblia presenta. Y esto es un claro también, un claro reflejo de la humanidad, de que la gente no quiere aceptar a Cristo, de que la gente no quiere oír de Jesucristo, no quiere aceptar que Jesucristo es el Salvador de sus vidas. Si bien este concepto es el mismo concepto de los líderes religiosos que tenían en aquel entonces. Hoy en día, si yo digo que Jesucristo es Dios, la razón, el mundo intelectual, los eruditos de hoy en día, los profesionales dedicados al estudio de la escritura, obviamente desde el punto de vista racionalista, van a decir que lo que yo estoy diciendo es una herejía, para ellos, ya una herejía intelectual. Porque ellos en base a la literatura, en base a los documentos, en base a la crítica de formas, como ellos los llaman, a la hipótesis documentaria, a los textos, a los manuscritos originales, a los textos, X ahí que están en el aire, que según ellos existen fuentes que fueron utilizadas por los discípulos, por los escritores bíblicos, fuentes que están perdidas según aquello, el declarar que Jesucristo era Dios es impensable, ¿ya? Es una herejía histórica, es una herejía literaria, una herejía intelectual y, y en vez de tomar piedra y arrojarla a nosotros, tomarían, no sé, los libros y nos tirarían los libros por las cabezas. Pero es la misma reacción que tienen los eruditos de hoy en día, la misma reacción que tuvieron los líderes religiosos, los judíos de aquel entonces al escuchar a Jesucristo. Cuando él decía, yo y mi Padre somos uno, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces vemos declaraciones en la Escritura que, que no están de acuerdo hoy en día con el pensamiento racionalista, ¿cierto? Con el pensamiento humanista. ¿Por qué? Porque obviamente la fe, ¿ya? La fe no puede, para ellos, para la razón, la fe es como una justificación para no pensar, es una justificación para poder dar una explicación más sencilla a lo que la mente no puede procesar o que la mente no quiere procesar. ¿Ya? Para ellos hay que ejercitar la razón y está bien ejercitar la razón, ejercitar el pensamiento, pero como hemos dicho, la razón está al servicio de la fe. Cuando, cuando Jesucristo, Él resucita, la enseñanza, la doctrina de la resurrección o el hecho de la resurrección
comenzó a predicarse desde la misma mañana y a creerse y a enseñarse desde la misma mañana que Jesucristo resucitó. Creer que aquello que creyeron los primeros cristianos es un adorno, es una tradición o es una tradición solamente de la fe cristiana, creer que eso solamente es una tradición o es un elemento que solamente adorna el relato místico acerca de Jesucristo, es un error, porque yo creo que los primeros cristianos no murieron no murieron creyendo en esto, no murieron predicando y creyendo en la resurrección de Jesucristo y teniendo esa esperanza también que así como Jesucristo resucitó, ellos también resucitarían. Yo creo que ellos no murieron solamente para adornar el relato acerca de Jesucristo, de la vida de Jesucristo. Ellos murieron por una convicción. Ellos creyeron en la resurrección porque no tan solamente dos o tres testigos lo vieron resucitado, no tan solamente sus discípulos lo vieron resucitado, sino que más de 500 personas lo vieron a Jesucristo resucitado. Entonces, si ese testimonio de esas 500 personas, si, si, si aquel testimonio que nos habla acerca de la resurrección de Jesucristo, de las miles de personas que murieron creyendo y confesando a Jesucristo como el Salvador, como aquel que murió y como aquel que resucitó, si ese relato fuese un adorno, si esa historia de la resurrección fuese solamente una tradición más, yo creo que la gente no hubiese muerto solo para aumentar, aumentar, eh, esa, alimentar ese mito acerca de la resurrección. Yo no creo que, que los primeros cristianos estaban dispuestos a ir a la muerte, dispuestos a ser devorados por las fieras en el circo romano, por alimentar ese mito acerca de la resurrección o alimentar ese mito acerca de Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Podemos entonces nosotros separar y decir que hay un Jesús histórico y un Jesús mitológico, un Jesús místico? Es imposible. Es imposible porque la misma historia avala a la persona de Jesucristo, la naturaleza de Jesucristo. Tenemos relatos históricos, tenemos los evangelios, tenemos relatos del Nuevo Testamento, tenemos las historias de los primeros cristianos que murieron por Jesucristo, que confesaron a Jesucristo como el único Señor y Salvador, como el Dios personal de sus vidas, como aquel que murió en la cruz, como aquel que resucitó. Tenemos el testimonio, tenemos la historia de todas estas personas, de los mártires. Yo creo que no, yo creo que una persona no moriría por un simple mito. Y yo creo que personas no morirían creyendo en un concepto de un Jesús histórico. Yo no creo que las personas morirían por Jesucristo por ser un gran maestro, por ser un gran profeta. Hay muchos iluminados, hay muchos grandes maestros, y yo creo que nadie moriría por ellos. No daría yo mi vida como la dieron los primeros cristianos por un gran maestro, por un simple mentor, por un rabino más. Entonces tenemos que tenemos que ver la realidad de los hechos que nos presenta la escritura y la misma historia. Entonces vemos que la palabra de Dios es clara en decir quién era Jesucristo, ¿ya? Y el concepto, como hemos mencionado ya a lo largo de este estudio, el concepto del Jesús histórico, eh, más que nada es una justificación de, del mundo racional hoy en día, del humanismo hoy en día,
para descartar, para rechazar a Jesucristo como el Salvador, como el único Dios, y también a nosotros como responsables de ante este Dios todopoderoso. ¿Qué podemos concluir entonces? ¿Por qué es tan importante la pregunta acerca de la verdadera identidad de Jesús? ¿Por qué es importante que Jesús sea Dios o no? La razón más importante por la que Jesús tiene que ser Dios es que si Él no es Dios, su muerte no habría sido suficiente para pagar el castigo por los pecados de todo el mundo. Solamente Dios pudo pagar este precio, este castigo infinito. Jesús tenía que ser Dios a fin de que pudiera pagar nuestra deuda. Jesús tuvo que ser hombre para que pudiera morir. Y ahí tenemos otra, otro punto importante de nuestra doctrina, que Jesucristo fue 100% hombre y fue 100% divino. 100% hombre y 100% divino. Ahora, ¿la razón puede explicar eso? Claro que no. Ahora, ¿la razón al servicio de la fe lo puede explicar? Claro que sí. ¿Puede argumentar? Claro que sí. ¿Puede argumentarlo claramente, de una forma coherente? Claro que sí. La salvación está disponible solamente a través de la fe en Jesucristo. Y sigo diciendo, nadie muere por un maestro, nadie muere por un profeta, nadie va al circo romano, nadie ofrece su vida, nadie prefiere ser mutilado, nadie decide ser torturado, ¿ya? Nadie se deja ser asesinado por un maestro solamente. Los primeros cristianos murieron, sufrieron y no negaron el nombre de Jesucristo, no negaron a Jesucristo como Dios. Y eso es muy importante en tiempos del Imperio Romano, porque el único señor era el César, el emperador. Quien confesaba a otro señor, a otro Dios, era asesinado, era enemigo de Roma. Pero los cristianos preferían morir antes de negar su fe y declaraban a Cristo como el Hijo de Dios, como el único Señor. La deidad de Jesús es la razón por la que Él es el único camino de salvación. La deidad de Jesús es la razón por la que Él proclamó, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, versículo 6. Ese es el Cristo en el cual nosotros creemos. En el Cristo que es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo, el Verbo hecho carne. Ese es el Cristo en el cual nosotros creemos, no en un Cristo histórico que solamente nos habla acerca de un maestro, de un hombre solamente, de un profeta. Nosotros creemos en Jesucristo como el Hijo de Dios y es lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces aquí tenemos ya lo que la escritura nos enseña. Hablamos un poquitito acerca de lo que es el concepto del Jesús histórico, ¿ya? Y lo que la escritura nos enseña. En el programa siguiente vamos a seguir hablando acerca de Jesucristo, vamos a hablar de sus nombres, que nos hablan acerca de su naturaleza, de nombres, títulos que la palabra de Dios nos menciona y que obviamente nos ayudan, al igual que cuando hicimos la clase de los atributos de Dios, nos van a ayudar también a conocer la naturaleza de Jesucristo. Que Dios les sea bendiciendo, hermanos. Gracias le doy a Dios por esta oportunidad que me dio de compartir con ustedes nuevamente. Es un tiempo de mucho provecho para nuestras vidas. ¿Ya? Es un tiempo que yo disfruto mucho al poder compartirlo con ustedes. Quizás no me explico muy bien. Le pido disculpas si es que en algún momento no me explico con las mejores palabras, pero trato de hacerlo mejor. Y espero que este programa sea de bendición para sus vidas.
Siempre lo digo, que sea de bendición para sus vidas, que no sea solamente un conocimiento intelectual, como ya mencionamos, que no sea solamente un conocimiento racional, sino que también sea un alimento y una riqueza espiritual para cada uno de nosotros. Que la razón, el intelecto esté al servicio de la fe, ¿ya? Que la razón, nuestra capacidad eh, para poder razonar lo que es la fe, para poder pensar lo que es la fe, que siempre esté al servicio y sometida a la palabra de Dios, ¿ya? Que no nos creamos superiores, que nosotros no estamos por sobre la palabra de Dios, sino que nosotros estamos sometidos, nuestra fe, nuestra razón está sometida a la palabra de Dios, a lo que ella dice, no lo que nosotros logremos concluir en base a nuestra capacidad intelectual o de razonar. Porque como les decía, vamos a llegar a un momento en que nuestra cabeza no va a poder explicar como lo es la naturaleza de Cristo, como es la Trinidad, como hay muchas cosas que no podemos entender de la palabra de Dios. Pero que no lleguemos a un momento en que si nosotros no podemos interpretarlo es que no existe explicaciones y por lo tanto no podamos creer en lo que no podemos explicar. Que no lleguemos a ese límite, que no lleguemos a ese límite, como decía C.S. Lewis, que, que podamos decir, que concluyamos que Jesús solamente fue un maestro, que Jesús solamente fue un hombre más y no realmente el Hijo de Dios. Que no lleguemos a ese límite, que no lleguemos a esa conclusión, sino que podamos someter nuestra razón, nuestra intelectualidad a la palabra de Dios. ¿Ya? Porque ella es la que a nosotros nos va a guiar, ella es la que a nosotros nos va a moldear, ella es la que a nosotros nos va a dar las directrices de lo que tenemos que hacer, de lo que debemos creer, ¿ya? Y lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros a través de su palabra. Así que es muy importante que nosotros podamos hacer aquel ejercicio de someternos a la palabra, someter nuestra vida, nuestro intelecto, nuestra razón, todo nuestro ser a la palabra de Dios. Y así ella nos va a dar autoridad a nosotros, no nosotros a ella. Así nosotros podremos hablar con autoridad, ¿ya? Y no dudando, sino que firmes en la palabra de Dios. Espero que el Señor les sea bendiciendo, no me alargo más, le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que está ahí en sintonía y les invito a que próximamente sintonice el programa, que podamos juntos aprender más de la palabra de Dios y sigamos con esta serie de estudios de teología sistemática. El día de hoy hablamos acerca de Jesucristo, de lo que la Escritura dice, de lo que la razón dice acerca de Jesucristo. Pero como veíamos, lo más importante es lo que la Escritura dice acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios, el camino, verdad y vida. Que Dios les bendiga y nos encontramos en un próximo programa llamado Enseñanzas Bíblicas. Que Dios les bendiga.